Barcelona, Madrid, México, Casablanca y Sao Paulo ya albergan estos espacios. Se trata de Tai Garden, que esta noche inaugura en Valencia. Tu eres més de menjar oriental o apliques a la cuina mediterrània algun toc oriental o eres més mediterrani quan estàs així i el tall el busques quan eixes fora? És que jo crec que nosaltres tenim molt que veure, si a València tenim molt que veure en tot l'oriental. La base del menjar d'ells, imagina't, és aus, arròs, espècies, estem en la ruta. Quizá l'únic que es diferencia un poc més és en el picant i encara així a la zona d'on jo soc, que és l'Albufera i tot això, el picant també el gastem prou. N'hi ha moltes coincidències. ¿Y qué tiene este lugar, qué tiene el Tai Gardens para que se reúna aquí lo más granado de la sociedad valenciana? Pues la verdad porque es bueno, ¿eh? Si conoces los otros, yo he ido a los otros. Entonces es muy bonito, la comida es buenísima, la atención ideal. Nosotros cumplimos un cumpleaños de Maribel, fue allí, pues salieron todos a cantarle, bueno, fue genial. Tienen detalles que en otros sitios no los tienen. ¿Qué es lo que más te sorprende del mundo oriental, de Tailandia en particular? La atención, la educación, la corrección, o sea, todo eso, lo que tienen, ese que tienen, me encanta. Ese calor humano que allí también existe. Exacto, es lo que te quiero decir. Sobre todo un calor humano, pero correcto. ¿Sabes cómo decirte? Te ves como si fueras una persona muy importante. Te trata muy importante y eso es muy bueno. Tú lo eres, presento, eres importante. Oye, gracias. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. ¿Pero qué tiene la comida tailandesa de especial, sobre todo en Tai Gardens? ¿Por qué este sitio es tan especial? Porque primero que es muy sano, porque no hay nada de grasa, de salsa, es muy natural, es riquísimo de sabor, las cantidades son más pequeñas, son muy refinados, es distinto. Y yo creo que una de las grandes diferencias entre la cocina occidental y la de ellos es que es muy importante la decoración. Mira, digo nosotros porque bueno, los españoles franceses nos gusta muchísimo un buen solomillo con patatas fritas, pero nunca colocamos las patatas fritas de una manera que fuera decorativo, pues ellos lo hacen. Es decir, que la importancia de la decoración, de cuando te traen el plato, es toda una tradición y es delicioso, ¿eh? A mí me encanta. Oye, yo aquí veo mucho lujo. Un lujo tailandés. No te creas, yo solo he podido coger una copita y nada más. O sea que... Yo lo decía porque la imagen que yo tengo de ti igual es equivocada, ¿no? Pero es más alternativo, ¿no? Una persona como más de ir por casa, digamos así. Aquí está toda la High Society, ¿te ves cómodo? Si te das cuenta, creo que somos los primeros que nos vamos, ¿sí? Pero no porque no queramos relacionarnos, sino porque somos a lo mejor de un ambiente diferente, sí. ¿Uno se puede inspirar con la comida tailandesa para crear una buena colección de diseño? Uno se puede inspirar realmente con la comida tailandesa y también sin la comida tailandesa, porque la inspiración depende de cada uno. Yo particularmente no me gusta mucho comer y procuro siempre estar inspirado. Curiosidad personal. En muchos de tus personajes das una imagen muy de sufridora. ¿Tú sufres también? Marisa parece sufro. ¿En la vida real? Bueno, más bien encarnando el personaje. Si uno se mete tanto en el papel que acaba sufriendo también. A ver, hombre, si tienes que sufrir es muy difícil que no sufras y dar la sensación de que estás sufriendo, ¿no? Pero una vez que te metes en el personaje, no sufres tú, sufre el personaje. Eso es bastante práctico. Claro, porque no. Y por último, ¿has sacado tiempo esta noche para venir hasta aquí? Mira, el Tai Gardens es un espacio en el que yo he pasado muchas tardes, muchas noches en Madrid, con muchos amigos, desde Pedro Almodóvar hasta, no sé, hablo de Pedro porque todo Dios lo conoce, entonces bueno, hemos celebrado allí cumpleaños, fiestas, estrenos. Emilio es un personaje entrañable que yo conozco desde París, o sea que he vivido
prácticamente todos sus Tai Gardens. El único que no conozco es el de Sao Paulo, pero todos los demás los conozco. No podía faltar a este, o sea, vengo del rodaje un poquito cansada, pero llena de ilusión, o sea, tenía muchas ganas de estar aquí, de estar con los amigos, de estar con Emilio y de apoyarlo.